prácticamente la totalidad de los índices europeos han cerrado con subidas que no han llegado al 1%. Sí que lo ha hecho, por ejemplo, el DAX alemán, lo hizo con una subida del 1,3%, pero el resto de índices subieron menos de ese porcentaje. Por ejemplo, en el caso del IBEX 35, la subida se quedó en el 0,95, es decir, a las puertas de ese 1% de repunte. Se quedó concretamente los 8.145 puntos. Y si citamos a otros índices, el DAX, como decía, es el único índice europeo que ha terminado con una subida superior al 1%, 1,33. Bueno, también podemos citar el caso del Eurostoxx, que también ha terminado esa sesión de viernes con una subida del 1%, y el FTSE 100 de Londres, por ejemplo, se quedó en el 0,8, también el CAC 40 de París o el MIPTEL italiano, uno de los más rezagados, aunque en tono positivo todavía, con ese 0,6% de subida el pasado viernes. Dentro del selectivo español, este viernes tuvimos muy poquitas compañías que cerraron en negativo, por ejemplo, Repsol, Naturgy, Red Eléctrica, Telefónica o Enagas, es decir, la gran mayoría de ellas fueron del sector energético. Por citar casos, pues Repsol terminó como la peor de la jornada, con una caída del 1,45, Naturgy también superó ese 1% de retroceso, y el resto, Red Eléctrica, Telefónica y también Enagas, cerraron por debajo del 1% de caída. De hecho, Enagas prácticamente cerró en tablas con un 0,05 abajo. En la parte alta, pues tuvimos a Meliá Hoteles, por ejemplo, con una subida del 5%, liderando el selectivo el pasado viernes, seguida de Acciona o ArcelorMittal, que repuntaron un 4%, o Solaria también, del sector de energías renovables. Se ha visto muy favorecido en los últimos días, en las últimas semanas, por la guerra en Ucrania y las respuestas que están tomando desde Occidente de intentar incrementar un poco la dependencia a las energías renovables, en contrapeso, por así decirlo, de la energía que llega desde Rusia. Bueno, pues Solaria, de nuevo, este viernes ha terminado con una subida del 3%, también Almiral, y el sector bancario también ha cerrado la semana, por así decirlo, en positivo. Bankinter fue el mejor banco el pasado viernes, con una subida de casi el 3%, seguido también de Sabadell, que también cerró en positivo, un 2%, o CaixaBank, que también cerró con un 2%, después de que el Banco Central Europeo la pasada semana acelerara esa retirada de estímulos que, bueno, pues parece ser que sienta bien al sector bancario, teniendo en cuenta pues que llevan muchos años ya los bancos con ese yugo del Banco Central Europeo de las políticas tan suaves, por así decirlo, en la política monetaria del Banco Central.